están? Yo soy su amiga Juncal Solano y bienvenidos a otro video. Y es que lo que habían querido contener en la Unión Europea hoy ya es imposible y es una realidad. Al contrario, podríamos decir que esto ya se convirtió en una gran bola de nieve. Luego de que el día de hoy uno de los pilares más importantes económicos, industriales, tecnológicos de la Unión Europea anunciara que no tiene electricidad y que la gente está decidiendo entre prender su calefacción o comer, así de radical. Y como las empresas privadas no han querido apoyar, se están viendo la necesidad de reactivar las plantas nucleares. Y además no hay que olvidar que Suiza fue el país que invirtió más del 50% en electricidad eólica y hoy anuncian que no tienen ni para prender un foco. Al paso que van en diciembre y sabemos las altas heladas que hay en esas áreas, en esas zonas geográficas, y comienza a preocupar. En Francia también ya trataron de hablar con empresarios y nadie está queriendo escuchar. Lo interesante es que, una empresa francesa principalmente decide inyectarle al proyecto de la CFE de reactivar las hidroeléctricas, algo que hicieron del lado las empresas privadas allá en Europa porque era barata, y es algo que hoy el presidente está impulsando y aparece en varios diarios internacionales. Así que vamos a hablar de esto y más, mi querida familia. Arrancamos. Hace 2 años una crisis de salud inició. Hoy inicia una decadencia en el tema eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando? En China tampoco hay carbón y en la India acaban de parar su industria. ¿Qué pasó? Quédate con nosotros. Y pues bien, amigos, estamos viendo aquí la gráfica de cómo avanza. Ese es el tema eólico, referente al tema eólico, donde pues menciona que China ya está muy por encima de Estados Unidos y que es el país que más le ha invertido. El problema es que también en estos momentos hay una crisis en China, donde si nos ponemos a analizar o a revisar realmente, pues no iba a ser suficiente con, esos reguiletes si analizamos el monstruo que hoy es China y que lo estamos viendo y que es una realidad. Pues además de China y la India, que ya hemos platicado que hay severos problemas y que inclusive también hablamos de que deben de cerrar a partir de las 5 o 6 de la tarde porque no hay electricidad en algunas partes de China, hay escasez en realidad por la falta de carbón. Hoy tenemos que Suiza, uno de los pilares económicos más importantes de la Unión Europea y que invirtió más del 60% en electricidad eólica, anuncia que se las van a ver negras en este diciembre, que pues sabemos que el clima es distinto, casi todas las casas tienen que tener calefacción porque son muy extremos los climas, y que si esto no se soluciona en 2024 definitivamente Suiza no tendría, al paso que va, no tendría electricidad para su población tan solo con las energías renovables. Y dice así: en ausencia de un acuerdo sobre la electricidad con la Unión Europea, se suspendió o estuvo en suspenso desde 2018, Suiza podría enfrentar una ineficiencia de suministro eléctrico a partir de 2025 en caso de que las grandes centrales eléctricas fallaran. Inclusive en algunas partes de Europa habían cerrado algunas plantas nucleares y tendrán que abrirlas porque no tienen electricidad, porque las empresas privadas no les pueden dar respuesta, porque tienen encima a las sociedades, a los pueblos, reclamando que les cueste el 40% de su salario pagar la electricidad, y que nadie haga algo con estas empresas y que nadie optara por energías limpias un poco más baratas, como hoy lo plantea el presidente López Obrador, que son las hidroeléctricas. Entiendo que hay países que no les da, afortunadamente en México sí. La primera medida que tomará el gobierno para contrarrestar esta situación será instar a la población a reducir su consumo eléctrico. Imagínate, decidir en que o preparamos la comida o ponemos la calefacción. Va a ser es un golpe totalmente abrumador y preocupante en todo el mundo. El segundo sería prohibir el funcionamiento de piscinas, sistemas de aire acondicionado y escaleras mecánicas. Solo en un tercer piso se podría hacer esto. Imagínense, cuando yo les decía el tema de China, no estoy exagerando, no es amarillismo, en
realidad está pasando. Y aquí, bueno, pues ya van a prohibir el aire acondicionado, las escaleras eléctricas en oficinas, en tiendas departamentales, piscinas, ya sabemos que, bueno, la calefacción en las albercas. Y aquí tenemos, Europa lleva años renegando las energías nucleares y ahora vuelve a ella en plena crisis energética. A medida que los precios de energía continúan subiendo y la escasez ejerce una presión cada vez mayor sobre la infraestructura energética y eléctrica y las economías del mundo, los países se calientan la cabeza con estrategias para ver qué podrán hacer. Los líderes mundiales ya están anunciando grandes planes para volver a la energía nuclear, ahora que el costo del gas natural y el carbón y el petróleo se disparó y las energías renovables dependientes del clima no están funcionando porque el clima no está ayudando. Lo estamos viendo aquí. Aquí también tenemos crisis energética, el cambio climático es una causa y obviamente pues sabemos, ¿no? Las cosas están cambiando, no esperábamos una pandemia que ha durado 2 años, ya vamos de salida y ahora nos presentamos con esto, donde repito, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado que el tema de la electricidad, como el tema del agua, que en algunos países se ha privatizado, se ha concesionado, no tuvo que haber sido así porque al final el tener un servicio de electricidad no debe verse con un fin de lucro, sino que es un derecho. Lamentablemente en muchos países así no lo entendieron y ahora sí, bueno, pues literalmente Suiza anuncia que pues se las lleva la que los trajo, porque no van a tener electricidad suficiente este diciembre si no abren las plantas nucleares. Vamos a escuchar qué dijo el presidente, que todavía aquí los rateros, ladrones, diputados de nuestro país se dan el lujo de decir que no a esta reforma. Más vale aprender en cabeza ajena, más vale prevenir que lamentar, pero lamentablemente los políticos de nuestro país están acostumbrados a reaccionar, a accionar cuando ya está el problema encima, y lo que López Obrador quiere es prever esta situación teniendo, bueno, una reforma eléctrica apta para las situaciones que hoy nos presenta el mundo en general, y qué lamentable que nadie quiera hacer caso de la oposición. Vamos a escuchar, y dice así. Se tienen que informar bien sobre la reforma eléctrica, que todos sepan, y ahí vamos a ver a los legisladores si son representantes del pueblo, como algunos se hacen llamar, representantes populares. Que populares no tienen nada. No son representantes de los partidos, y peor aún, de las empresas. Si representan al pueblo o representan los intereses de grupos. Bien, presidente, gracias. Finalmente, sí. Y es que, ¿qué plantea el gobierno mexicano? Lo que plantea el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es que México opte por las hidroeléctricas. Es una energía limpia porque es con el movimiento del agua como se genera la electricidad, y además es muy barata. ¿Por qué no quisieron implementar las empresas como Iberdrola, y por qué aquí pusieron candados en México para que no se reactivaran las hidroeléctricas? Porque sabían que en el momento en que se utilizaban las hidroeléctricas y que a México se le acomoda ese tipo de electricidad, porque, bueno, repito, América Latina tiene muchas flexibilidades porque hay mucho recurso natural. En partes de Europa no lo hay, repito, por los climas tan extremos. Y bueno, pues le pusieron candado a las hidroeléctricas porque no era negocio, porque es muy barato producirla, y aquí lo importante es cobrar a los gobiernos por generarla, cobrarle a las sociedades por transmitir y mandarle
darles esa energía. El problema es que hoy está colapsado y hoy nos demuestran que estas energías renovables como la eólica fueron muy caras y que se descuidó o no se previó que no siempre iban a poder funcionar y no se pueden tener todos los huevos en una sola canasta. Aquí también tenemos el temor de la India a cortes de electricidad a causa de una escasez de carbón, y también tenemos por otro lado, aquí nos mencionaban en esta tablita que les puse al inicio, que esta es la carrera de gráficos de barra que muestra China se convirtió en el líder mundial de energía eólica. Pero ¿de qué le sirve si ahorita, bueno, al siendo líder no le permite sacar la producción, la tiene estancada y que al final sí necesita el carbón? También tenemos que China está muy por delante del segundo, que es Estados Unidos, luego Alemania y luego India. Pero ¿de qué les está funcionando si ahorita no tienen electricidad? ¿De qué le funcionó, de qué le sirvió a Estados Unidos si después de una tormenta invernal en Texas, como el estado que más energía produce en Estados Unidos, millones de personas se quedaron sin electricidad? Yo no digo que no funcionen las energías limpias, por supuesto que cada día tenemos que optar por contaminar menos. El problema es el mal esquema, la privatización y la visión de un lucro por encima de que en realidad es un servicio que se debe de dar y que se debe de optar por energías baratas, así como también, bueno, o energías que no sean tan costosas y tampoco dañinas para la población, y que esto va a generar que los precios no suban por encima de la inflación, como hoy lo está argumentando López Obrador. Y bueno, también platicamos que hubo una empresa francesa que al ver la reforma eléctrica del presidente ha decidido invertirle a la CFE por el tema de las hidroeléctricas, para rehabilitarlas, para limpiarlas, para darle su manita de gato, y confiando, bueno, pues que este será el nuevo futuro para la visión eléctrica, y que hoy la planteé el presidente de México. Para mí, bueno, es un gran mensaje, y que hoy el pilar económico, de los pilares más fuertes económicamente hablando, Suiza, mencione que si no se cambia el rumbo que se lleva para diciembre no habrá electricidad, pues claro que es un muy importante foco de atención. Así que familia Mentes de Impacto, compartir este video es importante. Necesitamos que el mundo sepa lo que está sucediendo con esta crisis energética y qué es lo que la originó. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.